iglesia? Un privilegio estar esta noche con ustedes. Lo primero que voy a hacer es poner el cronómetro. Nunca deje que se suba al púlpito un chileno sin poner cronómetro, hermano. Si no, se quedan aquí hasta el otro día. Efectivamente, ya me presentó el pastor, soy Rolando Campos, sirvo en una plataforma de movilización misionera llamada Movida, que significa un juego de palabras, moviendo vidas a la misión de Dios. Y sí, bueno, soy chileno, pero el Señor ya me perdonó, ya, si se lo preguntan a ustedes. Mi mujer es argentina, ella sí va al mundial, y mi primer hijo es peruano, él también va al mundial. Así que si no voy yo, por lo menos el resto de la familia va a estar disfrutando del mundial. Yo voy a estar viendo tenis o alguna otra cosa. Muy bien, qué privilegio poder estar en esta primera noche. Los siguientes días van a estar viniendo tremendos oradores, misioneros, expositores de la palabra, que van a estar revisando en profundidad este texto, Mateo 9, del 35 al 38. Es el fundamento de nuestro congreso misionero. En base a este texto vamos a estar analizando el ministerio de Jesús y tratando de responder esta pregunta maravillosa. ¿Cómo es efectivamente un corazón misionero como el de Jesús? El texto que a mí me toca y tengo el privilegio de poder compartir es el versículo 37, del cual se desprende esta enseñanza, esta observación más bien de Jesús, que dice: la mies es mucha, más los obreros son. Lo sabemos de memoria. Conocemos el texto, estamos familiarizados con esto, pero hoy vamos a tratar de entender realmente qué quiere decir Jesús a través de esta enseñanza y tratar de abordar el tema de esta noche, que es la necesidad de obreros para la misión. Así que ustedes me van a acompañar con su Biblia, porque yo sé que ustedes tienen sus Biblias por ahí. Los hermanos más santos la tienen de papel, los pecadores ahí en sus teléfonos, entre el Facebook y el WhatsApp. Pueden abrir sus Biblias también en cualquier versión. Yo voy a leer la Santa Reina Valera del 60. Usted puede abrir su NBI, NTV, Dios habla hoy, mañana, pasado mañana, la que tenga más a mano. Y bueno, este texto que ustedes tienen acá, que es precioso, Mateo 9, del 35 al 38, nos revela fundamentalmente la misión de Jesús y la misión de Jesús como un estilo de vida. La misión y vivir en misión es un estilo de vida que Jesucristo, a través de su ministerio, nos modeló. Jesús les mostraba a sus discípulos cómo ser un maestro, un expositor o presentador de la palabra, cómo ser un heraldo, es decir, alguien que trae y proclama el mensaje del rey, y también cómo ser un hombre o mujer de acción. Es eso lo que fundamentalmente encontramos en este texto de Mateo 9, del 35 al 38. Y si bien el tema de hoy es el versículo 37, es imposible predicar un texto sin su contexto. Eso lo sabemos, porque un texto fuera de contexto es pretexto. Por tanto, vamos a tratar de ver cómo en el versículo 35 y 36, hacia dónde está apuntando Jesús para llegar al versículo 37 respecto a la falta de obreros, y cómo en el versículo 38 nos brinda un camino y una solución para este conflicto. Vamos a leer la palabra, Mateo 9, del 35 al 38. Entonces, dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias porque nos invitas a tu misión. Reconocemos, Señor, que tú no nos necesitas para llevar a cabo tu misión. Tú, Dios, eres soberano, no necesitas a nadie. Tampoco necesitas nuestras ofrendas ni nuestros recursos, porque eres el dueño del oro y de la plata. Tú no necesitas nada, y sin embargo nos has honrado con este privilegio y honor de ser parte de tu misión, de lo que estás haciendo tú en este mundo, en esta generación. Gracias, Señor, por tu misión. Gracias por invitarnos a ser parte. Y te pedimos que esta noche nos hables. Abre nuestros
sentidos espirituales para escuchar de tu palabra lo que quieres hablarnos personalmente e individualmente, pero también como familias y como comunidad. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Muy bien, partimos con el versículo 35. Y el primer principio que se desprende aquí es que la misión es movimiento, porque el 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y todas las aldeas, no algunas, sino todas. Un principio es que la misión de Dios modelada en nuestra vida debe ser un movimiento constante fuera del confort y de la comodidad. Jesús fue muy claro y muy categórico con sus discípulos cuando les reveló su misión. No les vendió algo que no iba a hacer, no les vendió comodidad ni confort, sino un gran desafío. En Mateo 8:20 les dice: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Los discípulos de un comienzo estaban escuchando cómo iba a ser la misión y entendieron que el confort y la comodidad no eran parte de la oferta. Y al decir Jesús, la Biblia, todas las ciudades, no está diciendo las que estaban cercanas a Jesús, ni las más importantes, ni las más seguras, ni las más pitucas. No, eran todas las aldeas y todas las ciudades. Implicaba caminar largas distancias, significaba incomodidad, implicaba cansancio, enfrentar las inclemencias del clima, los peligros naturales de los caminos pedregosos y complejos que había entre aldea y aldea. Era muchísimo el rango geográfico. Muchas veces creemos que Jesús no se movió mucho desde su lugar de nacimiento y su ministerio, pero lo cierto es que el historiador Flavio Josefo, que era contemporáneo, plantea que al menos había 254 ciudades y aldeas solamente en Galilea, y cada ciudad tenía aproximadamente 15.000 personas. Estamos hablando de un ministerio que abarcó y abordó y alcanzó muchísimas ciudades, muchísimas aldeas y multitudes de personas. Definitivamente no fue una misión fácil y muy lejos de confort y comodidad llevarla a cabo. Una misión desafiante presentada a los discípulos, extenuante y que desincentivaría, inventé una palabra parece, echaría para atrás, más fácil, a cualquiera que no tenga realmente una convicción de reino o alguien que esté buscando una vida de confort y de comodidad. El mismo principio es para nosotros. Un cristiano no fue llamado a vivir en comodidad, ni en confort, ni en seguridad. Segundo principio que vemos en el versículo 35. El modelo de Jesús en misión era enseñar, predicar y sanar. Encontramos en el 35 estos 3 puntos. Entonces entendemos que nuestra misión, siendo modelados por el misionero, el primer misionero, como bien dijo la misionera hace un ratito atrás, el misionero original, el primero en dejar su lugar de confort en la plenitud de la diestra del Padre para venir a tierras lejanas renunciando a su estatus, para venir a salvarnos a tierras lejanas, fue el Señor Jesús. Salió de confort, salió de toda comodidad y vino a modelarnos un modelo misional. Y ese modelo misional es enseñando, proclamando y sanando. ¿Enseñando qué? Enseñando las Escrituras. Qué importante es esto. Nosotros no podemos hacer nada en misión sin las Escrituras, sin una profundidad en el contenido bíblico de Génesis a Apocalipsis. A mí no me gusta cuando me invitan, les confieso en mi corazón, para que nunca lo hagan. Me invitan a hablar de misiones, a movilizar a la iglesia y me piden que predique Mateo 28. ¿Por qué Mateo 28? Sí, la misión de Dios está del Génesis al Apocalipsis. Toda la Biblia habla de la misión de Dios. Las misiones están en toda la Biblia. La pasión de Dios por las naciones está en más de 500 versículos bíblicos. Sacamos las misiones de la Biblia, nos quedamos con las tapas. Es tan importante entender que necesitamos comprender la historia de Dios, porque el protagonista de la Biblia es Dios. Y la historia, el relato de toda la Biblia es su misión. Por tanto, es tan importante entender y comprender las Escrituras para poder contextualizarlas, enseñarlas y exponerlas. Lo primero que Jesús nos enseña en Mateo 9:35 es que la misión es enseñar las Escrituras, del Antiguo al Nuevo Testamento, completitas. Segundo, predicar. ¿Predicar qué? El Evangelio. Proclamamos las certezas del Evangelio. Predicamos la cruz del Calvario. Un pastor, un líder, alguien que se pare aquí adelante y hable de cualquier cosa dejando fuera la cruz del Calvario, es alguien que no tienen que invitar de nuevo. Miren qué atribución me estoy tomando, pastores.
Pero hay tanto predicador hoy hablando, haciendo coaching, hablando de prosperidad, cuando lo que se nos fue modelado a hacer es predicar el Evangelio, y el Evangelio de Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, rescatando por gracia a las naciones. Tenemos que volver al fundamento bíblico, tenemos que volver a la palabra, volver al original, volver a lo simple y profundo del Evangelio de Cristo, las Escrituras y las buenas nuevas del reino. Enseñamos las Escrituras, proclamamos el Evangelio. Ese es el modelo de Jesús. Es lo que hacían en la iglesia primitiva, lo que hacían los apóstoles, los discípulos. Cuando Felipe en Hechos 8 se encuentra con el eunuco, obedeciendo al Espíritu Santo, va y le enseña las Escrituras, porque no las entendía. Estaba leyendo a Isaías, profeta, 700 años antes de Cristo. No entendía nada. ¿Qué viene a hacer Felipe? Felipe, sí. Ay, me entró la duda de repente. Felipe, correcto, Felipe. Corríjame nomás, pastor, si se me enreda. Soy medio disléxico con los nombres de repente. Sí, estoy seguro que era Felipe. De repente, Esteban no, Esteban ya lo habían matado. Felipe va con el eunuco y le explica de quién está hablando Isaías. Le explica las Escrituras, dice Hechos capítulo 8. Y luego le predica las buenas nuevas del Evangelio. Le habla de la cruz del Calvario y de Jesucristo, de quien estaba hablando Isaías hace 700 años antes. Qué importante es entender la palabra. Tenemos que comprenderla, conocerla, para exponerla, para contextualizar las Escrituras y predicar las buenas nuevas del reino. Finalmente dice la palabra, y Jesús sanaba. ¿Estoy diciendo con esto que tenemos que solamente salir a sanar? No. La sanidad aquí en la Biblia nos lleva a la esfera o al campo de las acciones. Porque Jesucristo no solamente predicaba teoría, no solamente presentaba discursos, sino que actuaba. Una misión integral es predicar el Evangelio, pero también demostrar el amor y la gracia de Dios de forma práctica, con hechos. Son los hechos, son nuestro testimonio lo que nos define. Lo que define un cristiano no son sus palabras, son sus acciones. Por tanto, Jesús, vemos cómo nos enseña un evangelio con la palabra y la demuestra con hechos. Jesús nos amó en el mensaje, pero lo demostró con acciones en la cruz del Calvario. Enseñar, predicar, actuar. ¿Cómo podemos vivir hoy una vida en misión en base a este texto del versículo 35? Hay un concepto que se nos entrega en Mateo 28, la Gran Comisión, que aúna estos tres principios, y eso es discipulado. ¿Queremos ser como Jesús? ¿O dejamos la Gran Comisión? Hagamos discípulos. ¿Qué es el discípulo sino involucrarnos en la vida de las personas, intervenir relacionalmente en la vida de las personas, enseñarles las Escrituras y predicarles el Evangelio? Eso es. ¿Queremos ser como o tener el corazón de Jesús? Discipulemos. Discipulemos con palabras y con hechos, con el Evangelio y con nuestro testimonio. Ahora, ojo, aquí quiero hacer un paréntesis cortito. Por muchos años he escuchado a muchos evangélicos hablar de la importancia del testimonio. Muchos dicen, yo predico con mi testimonio. ¿Está bien? Por supuesto que está bien. ¿Basta con el testimonio? Por supuesto que no. Y es aquí donde tenemos que estar fundamentados siempre en la palabra. Hay muchos que dicen, a mí no me gusta ser agresivo, no me gusta andar imponiendo mi religión y hablando de religión en cualquier lugar, la gente se ofende. Yo vivo una vida íntegra, intachable y yo muestro a Jesús en vez de andar predicando palabras. Eso, querida iglesia, a la luz de la Biblia es incorrecto y está mal. Porque el Evangelio debe ser predicado verbalmente. No podemos quedarnos solamente en el testimonio. Hay ateos allá afuera que tienen mejor testimonio que evangélicos. Hay budistas que son íntegros e intachables. Y nadie se está convirtiendo a Jesús por ver sus vidas. Como nadie se va a convertir a Jesús por ver tu vida íntegra e intachable. Requieres predicar el Evangelio y conocer las Escrituras para exponerlas y atraerlos a la luz admirable de Jesús. Porque la única forma de que ellos sean salvos va a ser escuchando. ¿Y escuchando qué? La palabra de Dios. Si no la conocemos, si no conocemos en profundidad del texto, no tenemos que ofrecerle a este mundo. La verdad que los hará libres es lo que nosotros conocemos como la Escritura, la verdad encarnada hace 2000 años atrás, plasmada en nuestras Biblias. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, dijo Jesús en Juan 17:17. Ahí está realmente el poder de un cristiano calibrado con la palabra en misión. Hay una frase evangélica muy común que muchos repiten y le han adjudicado a Agustín de Hipona.
Y una frase bonita, realmente no hay ningún antecedente histórico que realmente indique que fue San Agustín quien dijo esta frase, pero esta frase dice algo así, en distintas versiones. Predica, 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 y si es necesario, habla. ¿Lo han escuchado? Suena bonito, predica, predica y predica, y solo si es estrictamente necesario, habla. Suena bonito, pero no es bíblica. ¿Y por qué no es bíblica? Porque la palabra dice, predica el evangelio. El testimonio es importante para respaldar el mensaje del mensajero, para que sea creíble, pero es el evangelio lo que salva a las personas, no tu testimonio. El autor Steve Zadrak, un tremendo movilizador, dice que esta frase tiene tan poco sentido como decir, alimenta a las personas, pero solo si es muy necesario, usa comida. No tiene sentido. Si vamos a alimentar a las personas, lo vamos a hacer con comida. Si vamos a salvar personas, lo vamos a hacer con el evangelio. Por tanto, tenemos que entender que la Biblia es muy enfática en cuanto a que el evangelio es un mensaje que ha de ser proclamado verbalmente y que debe ser entendido, debe ser comprendido. Vivir una vida santa, íntegra, piadosa como Jesús va a darle credibilidad a tus palabras. Pero escúchame bien, jamás va a sustituir la predicación del evangelio. Por tanto, muy bien que seas íntegro, intachable, que no le robes un peso a nadie. Fantástico. Pero ese testimonio va a respaldar la predicación del evangelio que tú estás presentando a los que te rodean. Nadie está eximido de la predicación del evangelio. Todos hemos sido llamados a la misión. Es lo que nos enseña Jesús en este texto maravilloso. Saltamos al versículo 36. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Los pastores misioneros que van a venir probablemente van a hacer énfasis y distintos matices en cada uno de estos versículos. Yo me quiero detener solamente en la palabra compasión. Me encanta la versión textual que traduce que Jesús tuvo compasión como se le enternecieron las entrañas. Me encanta. Porque lo que está revelando el texto es que Jesús tuvo un profundo amor y misericordia al punto de que se le enternecieron las entrañas cuando vio a aquellos que estaban perdidos y desamparados. Jesús vio, al igual que nuestra sociedad, una sociedad desorientada, enojada, confundida, atribulada. Y lo que experimentó, lo que tuvo, lo que mostró fue compasión, amor, misericordia. Jesús vio la necesidad y predicó salvación, libró, sanó, consoló, hasta resucitó, motivado por una profunda compasión. Nosotros como iglesia tenemos que mirar nuestras vidas y evaluar cómo está nuestra compasión, nuestro corazón compasivo. Si estos últimos 2-3 años de pandemia lo observamos objetivamente, ¿podemos ver frutos de compasión en nuestras vidas respecto al dolor y a la necesidad en este mundo, entre nuestras familias, conocidos? ¿Hemos actuado como Jesús, un Jesús compasivo en medio del dolor? Nuestra naturaleza caída, desde la caída, ha determinado en nuestro corazón una orientación de continuo al mal. Nos encontramos en una total depravación. Nada bueno sale de nosotros, queridos hermanos. Nada bueno. Cualquier justicia, cualquier verdad, cualquier armonía, cualquier belleza que salga de nosotros realmente viene de parte de nuestro Dios, quien da fruto a través de nosotros. Por eso que la palabra dice que todas nuestras buenas obras son para la gloria de Dios, porque de Él provienen. Nuestras buenas obras, Él las antepuso de antemano para que caminemos en ella. Él es digno de la alabanza por las buenas obras que llevemos a cabo. Nada bueno viene de parte de nosotros, solo cosas malas. Y nuestro corazón se tiende a endurecer y cauterizar con el dolor que nos rodea. Y si yo tengo una debilidad de carácter que me avergüenza, pero que soy honesto en transmitir, yo tengo un corazón de piedra poco compasivo. Y una oración constante es, Señor, cambia mi corazón. Tengo un corazón duro, cauterizado. Como psicólogo, mis primeros años trabajé en los temas que comentó la misionera hace un rato atrás. Cuando antes de dedicarme al ministerio a tiempo completo, trabajé con víctimas de violencia intrafamiliar y de abuso sexual. Recuerdo que escuchaba historias terribles en los procesos de reparación. Llegaba los primeros meses a mi casa y lloraba ante la desolación de ver tanta maldad y tanto dolor en este mundo. Los primeros 6 meses. Después del primer año me fui acostumbrando. Después del segundo año ya no había ningún tipo de manifestación emocional, ya no me conmovía. Me acostumbré.
Y es lo que nos pasa a todos los que trabajamos con personas, pastores, misioneros. El corazón se tiende a endurecer. Nos enfriamos, nos acostumbramos al dolor y nuestro corazón tiene una tendencia a ponerse duro, de roca, de piedra, con poca compasión. El primer lugar donde fui a servir como misionero fue a Bolivia. Y llegué a una ciudad donde había mucha explotación infantil. Sacaban niños de la selva y los explotaban. Y ahí estaban multitudes en las calles, semidesnudos, a pie descalzo, raquíticos, desnutridos. Y venían y te pedían una monedita para poder comer. Yo cuando vi eso, mi corazón sintió una profunda compasión. Salía todos los días del departamento con varias monedas para repartirle a los niñitos a medida que los iba encontrando en la calle. El primer mes. El tercer mes ya no salía con moneditas. Al sexto mes ya no tenía compasión por ellos porque me acostumbré. Eran parte del panorama, eran parte del adorno de la ciudad, eran parte ya de la cultura. Después de un año ya me estorbaban los niños. Ya me sentaba y me venían a pedir moneda, ya les di, sal de aquí. Y de pronto observo mi actitud y mi conducta y me doy cuenta cuán lejos está mi corazón del corazón de Jesús. El corazón de Jesús, en el versículo 36, muestra una profunda compasión por todos, incluso por aquellos que Jesús, conociendo su corazón, sabía que no lo iban a seguir, que venían por los panes y los peces, venían por sanidades. Pero Jesús tuvo compasión por todos, siempre, un corazón profundamente compasivo. Yo constantemente tengo que ir de rodillas y decirle, Señor, perdóname por tener un corazón totalmente incompasivo, totalmente alejado de tu corazón. Haz de mi corazón de piedra un corazón de carne. Permíteme tener la sensibilidad en el Espíritu Santo de percibir el dolor a mi alrededor y úsame para sanar, restaurar y animar a mis hermanos. Hoy la persona que está sentada al lado tuyo puede estar sufriendo profundamente, pero a veces estamos tan egoístamente enfocados en nuestros propios dolores que no nos preocupamos de la misión local, que es con quienes nos rodean. ¿Dónde está el fruto de nuestra compasión? Es una pregunta que debiésemos hacernos constantemente. Vivimos en una sociedad muy atormentada, una cultura de miedo, una cultura de soledad, especialmente post-pandemia. Durante la pandemia se dispararon los trastornos de ansiedad, los trastornos del ánimo, las depresiones, los conflictos para conciliar el sueño, las crisis de pánico. En Latinoamérica las estadísticas son terribles. Nuestros adolescentes, los intentos suicidas de nuestros adolescentes duplican los de Europa y los de Estados Unidos. ¿Qué estamos haciendo como iglesia para hacernos cargo del dolor de nuestras comunidades y de nuestra sociedad? Cuando observamos a los no creyentes en nuestras familias, nuestros colegas, amigos, nuestros vecinos, los que no son creyentes, son como ovejas perdidas, tal como la describió Jesús. Ovejas perdidas que se están arrastrando en el desierto, confundiendo el agua con arena. Están tomando arena como si fuesen agua. Están consumiendo pseudo doctrinas, filosofías, creencias, falsas religiones. Están tratando de encontrar las respuestas en las estrellas cuando pueden encontrar todas las respuestas en aquel que creó las estrellas. Pero no lo están haciendo porque la iglesia está demasiado cómoda, sumergida en el confort de las cuatro paredes de la iglesia, creyendo que la iglesia es una especie de centro comercial donde se viene a consumir una buena prédica motivacional, una buena alabanza, una buena presentación. Caliento el asiento y vuelvo hasta el próximo domingo. La iglesia no es un lugar de consumo, la iglesia es un lugar de servicio, donde nos capacitamos, preparamos y entrenamos para servir a la misión ahí afuera, las tinieblas, y rescatar a los que están en tinieblas y traerlos a su luz admirable. Todos estamos en misión, todos debiésemos servir en algún ministerio de la iglesia, todos deberíamos estar preparándonos para alcanzar a los perdidos. Aquellos que nosotros no estamos sabiendo compartir las buenas nuevas, están perdidas como ovejas sin pastor. Y la razón es porque no tenemos compasión. Y por eso tenemos que arrepentirnos, querida iglesia. Hoy la iglesia evangélica en Sudamérica está llena de creyentes, pero son pocos los compasivos en misión. Hay muchos cristianos en nuestras iglesias, pero pocos obreros. Y esto nos lleva al principio que vamos a abordar hoy. Siguen siendo pocos los obreros. Necesitamos experimentar más compasión. La compasión es muy importante. El otro día hablábamos con un misionero en una de las iglesias en las que estamos compartiendo en el Congreso y hablábamos de cómo la compasión muchas veces orienta tu vocación ministerial. No sé si lo habías pensado, pero muchas veces el Espíritu Santo está poniendo compasión
en tu corazón por cierto segmento de la sociedad, por algún tipo específico de inmigrantes, por algún tipo de personas bajo algún tipo de flagelo social como la violencia intrafamiliar, como las enfermedades, como los refugiados, como los alcohólicos, los adictos, por algún grupo étnico? Quizás Dios está poniendo compasión por el mundo público o por los niños. Escúchame bien. Hoy puedes preguntarte por quién sientes compasión y puede ser el Señor hablándote y orientándote a tu ministerio y a tu lugar en la misión para que te actives en la misión de Dios. ¿Por quién estás sintiendo compasión? Ahora, si no sientes compasión por nada y por nadie, déjame decirte que el campo misionero por el cual tienes que orar es tu propio corazón. Nuestro primer campo misionero es nuestro propio corazón. Ese corazón de piedra incompasivo tiene que ser transformado en un corazón de carne, un corazón misionero como el de Jesús. Nuestro segundo campo misionero y el más difícil, nuestras familias, nuestras relaciones. ¿Por qué nos es tan difícil predicar el Evangelio a nuestras propias familias y nos es más fácil a los desconocidos en la calle? Por nuestro testimonio, nos conocen, saben cómo somos día a día, saben de dónde venimos. Por eso es tan importante entender que el modelo de Jesús en el versículo anterior es enseñando, es predicando y actuando, es decir, con acciones, mostrando con nuestra vida y nuestro testimonio un respaldo al mensaje que estamos brindando. El segundo principio que podemos rescatar de este versículo 36 en el cual estamos es que la compasión debe ir seguida de acción. Jesús no vio las multitudes, se cruzó de brazos, derramó una lágrima y se retiró, no. Jesús nos revela Mateo 14:14, por ejemplo, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Jesús actuaba, Jesús es movido en misericordia y al ver a la gente no se queda impávido, no se queda estático, toma acción y comienza a sanar las dolencias de las personas. Tenemos que actuar, tenemos que involucrarnos en la vida de las personas. El otro día el pastor Jesús Londoño en la inauguración del Congreso mostró imágenes de Jesús y usó escenas de una serie que a mí me encanta y recomiendo mucho, que se llama The Chosen. Una serie sobre Jesús y sus discípulos, cristiana, evangélica, que pueden descargar en los teléfonos, en cualquier parte, gratuita. The Chosen, o Los Elegidos, Los Escogidos, es una serie hollywoodense que muestra la historia de Jesús y sus discípulos. Y hay un capítulo que yo estaba viendo en el cual están los discípulos peleando y discutiendo por cosas terrenales y carnales. Discutiendo apasionadamente en todo el capítulo. Y Jesús, mientras tanto, está llevando a cabo la misión, rodeado de miles de personas, sanando, liberando, predicando el Evangelio, mientras los discípulos peleaban por cosas religiosas, por cosas carnales. De pronto Jesús termina su obra, ellos están comiendo mientras pelean y discuten, y le dicen: Jesús, súmate, ven a comer con nosotros. Y Jesús viene destruido física y espiritualmente, exhausto de estar llevando a cabo la misión por la compasión que tenía por las ovejas. Y dicen: no, yo solo necesito descansar, necesito ir a dormir y estar en la presencia del Padre. Apenas se puede sacar las sandalias y cae destruido. Los discípulos lo quedan mirando con vergüenza, se dan cuenta en qué estaban perdiendo el tiempo y se dan cuenta en qué estaba Jesús. Y el capítulo termina sin música, va a pantalla negro. Y yo me conmoví profundamente, yo lloré, porque yo me di cuenta que yo soy como esos discípulos que en vez de estar haciendo la misión de Dios, actuando activamente en la necesidad de las personas, muchas veces pierdo el tiempo peleando por teología, doctrina, formas, peleas infantiles y terrenales, como estamos la gran mayoría de la iglesia, peleando, discutiendo, metidos en pleitos, mientras debiésemos estar actuando en la misión de Dios, porque la compasión sin acción no es el modelo de Jesús. Mateo 9:37, llegamos a nuestro texto base. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, ciertamente la mies es mucha y los obreros son pocos. Usted me podría decir: sí, esto tiene un contexto, hace 2000 años atrás eran 12 discípulos, por eso es que había mucha necesidad, mucha mies y pocos obreros. Hoy somos millones. Tiene toda la razón. En Sudamérica el porcentaje de cristianos evangélicos redondea entre los 13, 17 y hasta 20% en cada país. Somos muchos, somos millones. Las iglesias están llenas de cristianos. Mi pregunta es: ¿somos todos los cristianos obreros de la misión de Dios? ¿Estamos siguiendo este modelo de Jesús que Él nos está describiendo en este texto que hemos leído?
déjame compartirte algunos datos alarmantes de la misión local para demostrarte que efectivamente la mies es mucha y los obreros son pocos. En Sudamérica, para empezar, dejamos de hacer un evangelismo efectivo. El estilo de las campañas al estilo Billy Graham de los 80 se acabó. Eso ya no funciona con las nuevas generaciones, ya no se aplica, no está rindiendo resultados. En Sudamérica la estadística de crecimiento de iglesia evangélica se estancó. Acá en Perú el último censo muestra que estamos estancados. Si seguimos haciendo las cosas de la misma forma, próximo censo empezamos a disminuir porcentualmente igual que los católicos. Los únicos que aumentan son los ateos y los agnósticos y las otras religiones misceláneas. Preocupante. Otro antecedente. Cada generación más joven en Sudamérica está mostrando cada vez menos interés y carga espiritual por los perdidos de su propia generación. Es decir, si las generaciones más antiguas, lo más básico que podían hacer era invitar a la iglesia, ni siquiera hablo de evangelizar. Los más jóvenes ni siquiera invitan ya a sus compañeritos a la reunión de jóvenes o a la iglesia, que es lo más básico, porque no tienen carga por las almas perdidas. ¿Por qué? Porque como iglesia no les hemos modelado una pasión, un compromiso por el evangelismo. Cada 40 segundos en nuestra sociedad hay un suicidio. Cada 40 segundos. Una persona cada 40 segundos se quita la vida porque simplemente no tuvo acceso certero a las enseñanzas del evangelio. No tuvo la esperanza de Jesús. Como les decía, Latinoamérica dobla las estadísticas de suicidio de Europa y Latinoamérica, los más jóvenes. Déjame hablarte de la misión global. No estamos enviando misioneros a las naciones. No sé qué has escuchado hasta el momento. Las estadísticas nos muestran que estamos estancados. Enviamos la misma cantidad de misioneros que las décadas anteriores y menos. ¿Y por qué estamos estancados? Porque el mundo sigue creciendo. Cuando yo estaba en el colegio éramos 6.000 millones de personas. Hoy somos 7.8 mil millones de personas en el mundo, a punto de llegar a los 8.000 millones. El mundo sigue creciendo y el mundo no alcanzado sigue creciendo. Cada día el mundo no alcanzado aumenta en 85.000 personas. Hoy hay 85.000 personas en el mundo no alcanzado más que ayer. Y nosotros enviamos la misma cantidad de misioneros. Por tanto, numéricamente estamos retrocediendo. Y Sudamérica no envía misioneros. No estamos enviando. Muy poquito, estancados. Enviamos 2, 3, pero son 2 o 3 los que se jubilan y vuelven. Estamos estancados. ¿Por qué? Hay iglesias que son más misioneras que otras. La Alianza Cristiana y Misionera tiene conciencia misionera y está enviando. Pero en Sudamérica la gran mayoría de las iglesias no tienen esa conciencia. Estamos engordando internamente y se nos olvidó que la misión no solamente es Jerusalén, sino Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y no gradualmente, sino simultáneamente. Mientras plantamos iglesias, abrimos anexos, evangelizamos al mundo que nos rodea, simultáneamente oramos, ofrendamos y enviamos hasta lo último de la tierra. Nos hemos olvidado como iglesia. Y las iglesias que ya estamos enviando deberíamos tener una ambición santa por enviar cada año el doble de lo que enviamos el año pasado. Pero estamos muy cómodos, querida iglesia. Hoy hay más mártires cristianos que en toda la historia de la iglesia cristiana, en los últimos 2000 años. Todos los días matan cristianos. Hace un par de días atrás mataron 50 cristianos en Nigeria. 50 cristianos en Nigeria, hace 3, 4 días. No lo viste en la televisión, no lo viste en los diarios, porque son simplemente africanos, son cristianos. No pasó en Europa, no pasó en Estados Unidos, no lo vas a ver en la noticia. 50 cristianos, radicales, no radicales, fundamentalistas, fanáticos, extremistas, musulmanes. La iglesia perseguida está sufriendo muchísimo y nosotros como iglesia latina estamos desconectadas de la necesidad de la iglesia. La iglesia de Cristo es una y nosotros estamos desconectadas de la parte de la iglesia perseguida y asesinada. En este mundo actual hay más de 30 millones de esclavos en este momento. Hoy hay más esclavos en este mundo que en toda la historia de la humanidad. Por si creías que eso se había abolido, estás muy equivocado. 1 de cada 6 personas no tiene acceso a la Biblia en su propio idioma. Nosotros conocimos el Evangelio, la Biblia en nuestro idioma. Imagínense para alguien que no tiene la Biblia en su propio idioma. Hoy hay más de 80 refugiados en el mundo y los refugiados siguen aumentando, desplazados a la fuerza. El mundo musulmán se sigue extendiendo en Europa mientras el evangelio se extingue. Hace 2 semanas atrás estuve en una iglesia que envió un matrimonio misionero, 2 peruanos que se fueron a trabajar con los somalíes, musulmanes somalíes. Estaban felices, pero de repente se dieron cuenta de la misión que les toca. En el mundo musulmán
hay solo 2 obreros por cada 1.000.000 de personas. Básicamente este matrimonio tenía estadísticamente la misión de alcanzar a 1.000.000 de personas. Es como si entre 10 personas tuviésemos que evangelizar toda Lima y el Callao en nuestra vida. Imposible, ¿o no? Imposible para ojos y para una misión terrenal. Gracias a Dios porque envió a su Espíritu Santo sobrenatural que obra sobrenaturalmente en el campo misionero. Pero eso no nos permite relajarnos. Tenemos que enviar más misioneros porque en los países, en las naciones de la ventana 1040 hay menos de 20 obreros por cada 1.000.000 de personas. Urge envío misionero, una conciencia misionera, un sentido de urgencia por el mundo no alcanzado. No puede ser que nosotros este último año hayamos escuchado al menos 2 prédicas respecto a la segunda venida de Cristo, pero que haya más de 2.4 mil millones de personas que jamás, escúchame bien, jamás han escuchado de la primera venida de Jesús. Nunca han escuchado que Jesús vino y nosotros hablando y esperando la segunda venida. ¿No es injusto? La iglesia latina tiene una carga y una responsabilidad a la que no está respondiendo. Europa y Estados Unidos ya no pueden entrar a los países del Estado Islámico por los conflictos geográficos, geopolíticos. Los latinos podemos entrar a cualquier país del mundo porque no somos una amenaza para nadie. Los musulmanes nos ven como países pobres, también oprimidos por las grandes potencias, somos parecidos. Yo me dejo un poquito más la barba y soy un turco más, una pinta de musulmán que tengo. El Señor nos dio un momento histórico para que los latinos hagamos misiones transculturales. Las agencias misioneras claman por latinos que vayan a la misión. No estamos yendo, no estamos enviando, no tenemos conciencia misionera, no tenemos compasión. Los europeos están pidiendo que enviemos a Europa, donde la flama del Evangelio se está extinguiendo. Latinos, europeos y norteamericanos invirtieron miles y miles de familias, cientos de miles de millones de recursos para que nosotros tengamos hoy acceso al Evangelio. Europeos y gringos plantaron todas nuestras denominaciones en Sudamérica. Hoy cuando ellos no pueden entrar a las naciones no alcanzadas, hoy cuando ellos necesitan ayuda, están diciendo: latinos, es su turno, es su momento, devuelvan la mano. La respuesta de Latinoamérica es un silencio sepulcral. No enviamos. Estamos hablando de prosperidad acá en Latinoamérica. Queremos mega iglesias, influyentes. Tenemos que arrepentirnos, querida iglesia. Tenemos que volver a la palabra y entender que Dios está llamando a su iglesia a la misión, porque a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. En Juan 4:35 Jesús nos dice: ustedes dicen, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Yo aquí les digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús dice: iglesia, levanten la mirada, miren a su alrededor, el campo está listo para ser cosechado. Los envío a que reclamen mi cosecha como Señor de la mies a los que me pertenece. Vayan y cosechen. Pero no estamos escuchando. Estamos concentrados en nuestros problemas, en nuestros conflictos, en nuestras iglesias. Estamos engordando y engordando, programa tras programa, año tras año, sin enviar misioneros, evangelistas, sin plantar iglesias, sin abrir más anexos. Necesitamos desarrollar una ambición santa por extender el reino de Dios. No nos podemos conformar con nuestro status quo. No se requiere de un llamado místico y sobrenatural para involucrarse en las misiones, queridos. Me duele escuchar que jóvenes dicen: no, yo nunca he soñado con las misiones, o Dios nunca me llamó sobrenaturalmente. ¿Y quién te dijo que necesitas un llamado sobrenatural para servir a la misión de Dios? Si eres capaz de ver una necesidad, si eres capaz de sentir compasión por los campos blancos, cualquiera sea, por los no alcanzados o por los que están sufriendo, tú ya fuiste llamado a la misión de Dios. Tú ya has sido llamado o llamada a la misión de Dios. Deja de escuchar el llamado y empieza a vivir ese llamado. Estamos en misión hoy. La enseñanza de Jesús en este texto cierra en el versículo 38. Y me encanta la Reina Valera del 60 porque no cambia la palabra inicial, rogad. Jesús no dice simplemente oren, pidan, soliciten, sugieran. Dice rueguen. Iglesia, escúchame, rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y por qué tenemos que rogar y clamar por obreros? Pablo lo responde en Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y Pablo estratégicamente cierra esta cadena de oro en el versículo 15, haciendo un llamado de atención a la iglesia local. ¿Y cómo predicarán si no hay quien los envíe? Iglesia local, ¿cómo van a predicar
los evangelistas y misioneros el evangelio al mundo no alcanzado si no hay una iglesia local que los envíe? ¿Cómo predicarán si no fuesen enviados? Iglesia, tenemos que despertar a la misión de Dios. Un corazón misionero como el de Jesús. No lo estamos teniendo hoy en Sudamérica porque si observamos las prioridades y el comportamiento de la iglesia latina, podemos llegar a la triste conclusión de que hay dos carencias. Hay dos cosas fundamentales que en nuestras iglesias no está habiendo. Lo primero es falta de compasión. Los cristianos no estamos experimentando el corazón misionero de Jesús porque hemos dejado que se vuelva un corazón de piedra. Nos hemos cauterizado y enfriado al dolor de este mundo. Tenemos que arrepentirnos y orar para que el Señor transforme el corazón de su iglesia local por un corazón de carne compasivo por este mundo que es como oveja sin pastor. Segundo, lo segundo que falta y que hemos perdido en nuestras iglesias, hemos perdido dramáticamente la pasión por ver la gloria de Dios en esta generación. Las generaciones anteriores, en la primera, segunda, tercera oleada misionera, experimentaron una pasión por la gloria de Dios en su propia generación. No lo estamos viendo nosotros en nuestra propia generación. Nos hemos conformado con este mundo. Nos conformamos con nuestro país, con nuestra familia y con que nuestros vecinos no adoren a Dios. Nos resignamos a que millones de musulmanes, hinduistas y budistas no adoren a Dios. Nos resignamos, querida iglesia. Por eso los obreros son pocos y la mies sigue siendo mucha. Y por esta razón, por renunciar a la gloria de Dios, por resignarnos a un mundo que no adora a Dios, tenemos que arrepentirnos. Y nuestro arrepentimiento debe venir de la convicción de que el Cordero que fue inmolado en la cruz es digno de la alabanza y de la adoración de este mundo. Escúchame bien. Jesús es digno de la alabanza y la adoración de todos los pueblos y de todas las naciones y de tu familia y de tus hijos y de tu esposo, tu esposa, tus vecinos, colegas, de todo Perú, de toda América, de todas las naciones. Dios es digno de gloria y alabanza. Déjame decirte algo que te va a hacer ruido, te va a molestar, va a costar que lo mastiques, pero la salvación de las naciones, la salvación de las personas no es el fin último de las misiones, tampoco del evangelismo. El fin último es la adoración. Escúchame bien, la misión es cristocéntrica porque todo se trata de Jesús y de su gloria. Toda la Biblia nos habla de Él y de su historia, de su gloria, de su adoración eterna. Cuando una persona se convierte a Jesús se vuelve un adorador. Y ese adorador va a adorar en este lado del cielo y en el otro lado del cielo por toda la eternidad y su gloria va a ser eterna. El fin no es la salvación no es un fin en sí mismo. La salvación del hombre y de las naciones se traduce en adoración que glorifica a Dios por todos los siglos de los siglos. Escúchame bien, cuando tú presentas el evangelio a alguien, cuando enviamos un misionero al norte de África, al sudeste asiático, los pueblos y las etnias se van a convertir, van a adorar a Dios y lo van a hacer por toda la eternidad. Y su gloria va a ser eterna. Ese es el fin último de la misión. El fin último y definitivo es la gloria de Dios. Tenemos que tener compasión por las almas, por supuesto. Jesús tenía compasión. Esa es nuestra motivación. Pero el fin último es la gloria de Dios. Y nuestra generación ha perdido pasión por la gloria de Dios en este mundo. Debemos clamar a los cielos, querida iglesia, porque nuestro corazón sea transformado. No tenemos que aceptar este mundo en tinieblas. Tenemos que enviar, ofrendar e ir a rescatar a los que están perdidos para traerlos a su luz admirable, para la gloria suprema de nuestro Dios, porque Él es digno. A veces pensamos que vamos a los africanos porque queremos que ellos tengan iglesias como nosotros, pero lo cierto es que vamos a los africanos porque Dios es digno de la alabanza de los africanos. ¿Se dan cuenta cómo la misión cambia si nos enfocamos en Cristo como el centro? Él es digno, Él es el corazón, el motor de la misión. Dios es digno de la alabanza de los africanos y de los grupos selváticos y en la sierra y de las etnias acá del Perú. Dios es digno de su adoración. Nosotros podríamos cerrar las puertas de la iglesia y ponernos a cantar y hacer una noche de alabanza y quedarnos adorando a Dios hasta que Él vuelva. Pero escúchame bien, no basta con tu adoración. No basta con mi adoración. Dios es digno de más adoración, de más gloria. Por eso la iglesia está en misión. Porque Dios es digno de más alabanza, más adoradores. Hasta que, como dice Habacuc,
hasta que su gloria cubra la tierra como las aguas cubren la mar. Debemos vivir bajo la misma pasión que Pablo revela en su carta a los Romanos 11:36. Pablo dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Este es el corazón de la iglesia, este es el motor de la misión. Antes de orar, querida iglesia, quiero responder esta pregunta. ¿Qué es un corazón misionero como el de Jesús? Y al observar este otro texto acá, Mateo 9, 35 al 38, se nos revela que al observar su ministerio y su estilo de vida, observamos a un Jesús cuyo corazón desborda compasión por las almas perdidas y a la misma vez desborda pasión por la gloria de Dios Padre. Ese es un corazón misionero como el de Jesús. Tenemos que orar porque Dios nos dé un corazón compasivo por las almas y apasionado por su gloria. El modelo y el sello de Jesús en misión. Oremos, querida iglesia, para que seamos parte de lo eterno. ¿Y qué es lo único eterno que podemos lograr en esta vida? Nada de lo que estés haciendo, construyendo, trabajando, generando es eterno, excepto el fruto de la misión, el fruto del evangelismo. Cada persona que tú alcances con el evangelio va a adorar a Dios por la eternidad. En el cielo vas a poder ver el fruto de la alabanza de personas que tú alcanzaste para Cristo. O vas a llegar al cielo y no vas a ver ningún fruto eterno porque nunca evangelizaste a nadie. Inclina tu corazón ahí donde estás y vamos a orar juntos. Es muy posible, querida iglesia, que estemos a puertas de la última gran cosecha misionera y evangelística en este mundo. Significa que son los últimos tiempos de la misión. Se va a acabar la oportunidad cuando Jesús vuelva de hacer evangelismo y de hacer misiones. Todo va a ser muy rápido. Quiero que te preguntes qué estás haciendo con tu tiempo y con tu vida en este momento. Quiero que te preguntes si quieres ser parte de la generación que va a terminar de predicar el evangelio de Jesús en el mundo. El tiempo es hoy, el tiempo es ahora. Y te pedimos, Señor Jesús, como Señor de la misión, como amo y Señor de la mies, te rogamos, te clamamos, te imploramos, Señor Jesús, por más obreros a tu mies. De esta congregación, de entre los presentes, te rogamos que levantes obreros a tu misión. Despierta un fuego por tu adoración y por tu gloria en nuestros corazones. Señor, que nada pueda satisfacer nuestra pasión por tu gloria, sino la entrega total y absoluta a tu misión en este mundo. Que en este congreso misionero no solo cantemos y aplaudamos, Señor Jesús, que se despierten corazones misioneros. Despierta, misioneros, clamamos, clamamos y clamamos por más obreros a tu misión. Te rogamos a ti, Señor de la mies, en tu poderoso nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga.